Buenas a todos, aquí os traigo este gameplay del juego True Pawn Hospital, que es el sucesor espiritual del clásico de los 90 de Hospital, que es un juego que yo jugaba bastante y por eso esta nueva versión moderna me llama bastante la atención. Si no lo conocéis, pues en este gameplay os enseñaré un poco cómo es el juego. Básicamente es gestionar un hospital y encargarnos de su dirección. Aquí te damos la bienvenida, aquí nos salía nuestro asistente, este es Hotspot, aquí está tu primer hospital, haz clic para empezar en él. Y este sería el modo campaña, con lo cual hay que ir superando misiones. Aquí tenemos este hospital, pero después si os fijáis, pues aquí se irán ampliando los hospitales. Vamos a empezar por el primero, que básicamente es el tutorial. Aquí nos dan la bienvenida, nos dice que movamos la cámara un poco para explicarnos cómo se mueve. En mi caso, como es un juego que ya lo jugué en su día, en la versión clásica, y esta versión prácticamente es idéntica a la clásica, lo primero que hay que hacer es, ya tenemos el edificio, pero no tenemos nada, entonces lo primero es la recepción, que normalmente yo la construyo por aquí o por un lateral, lo voy a poner por ejemplo aquí, y así la gente que llegue puede inscribirse en el hospital o pedir información en la recepción. Entonces, ahora hay que contratar un auxiliar, nos salen 3 opciones y en esta primera misión, como el dinero no va a ser un problema, pues voy a contratar al mejor, que es este que tiene 4 estrellas. Lo pongo por aquí y él solo se va a ir a la recepción. Eso es algo bastante bueno que tiene el juego, que la inteligencia artificial de los personajes está muy lograda. Ellos siempre saben qué hacer en cada momento. Después habrá que construir una sala de descanso para que puedan descansar. Ahora aquí ya tenemos nuestra recepción, pero hace falta una consulta para lógicamente atender a los pacientes. Esta será nuestra primera consulta, que básicamente es una mesa para que el médico pueda diagnosticar, hacer un primer diagnóstico de los pacientes. Ya tenemos la consulta, voy a contratar un médico. Voy a coger el de 3 estrellas. Lo pongo por aquí. Y yo creo que ya con esto ya tiene que empezar a llegar gente, porque ya tenemos... Bueno, aquí nos sigue explicando cómo se maneja la cámara. Ya está hecho. Mira, por aquí parece que hay un coche. Sí, por aquí está nuestro primer paciente. Entonces ve, aquí nos dice, si clico en el paciente va a la recepción de su estado, más o menos la salud es buena, con lo cual no tendrá ninguna enfermedad importante. En la recepción la van a mandar a la consulta. ¿Ves? Camino de la consulta donde ya la atenderá el médico. Diagnostica un paciente, que se lo hará el médico. Voy a construir aquí un banco para que la gente que vaya llegando no esté de pie esperando. Que todo eso después va a mejorar la reputación y la felicidad de los pacientes. Aquí nos dice que construyamos, bueno, aquí dice que hay ya se le ha diagnosticado y la enfermedad que tenía era grima. Eso ya lo comprobaréis, que todas las enfermedades del juego son como de broma. La grima suele contagiarse en los baños, antiguamente había que extirparla a las malas con un sacacorcho. Bueno, le decimos que espere un poco y claro, ya está diagnosticada, pero le ha recetado una medicina. Entonces necesitamos una farmacia. Voy a poner aquí al lado y así aprovecho este espacio. La puerta. Una ventana, el dispensador de medicina y aquí y ya está, ya con esto ya tenemos la farmacia. Y muy importante, contratar a un enfermero para que atienda ahora a la señora. Mira, me ha salido unas 5 estrellas, con lo cual tienen bastantes habilidades. Tirilite, estamos por aquí y ya va a atender, va llegando más pacientes. Toda una cadena ahora de... Voy a colocar aquí un banco también para que la gente que vaya a la enfermería nos espere. Entonces ya desde que se tome la medicina que le ha recetado el médico, aquí vemos que ya hay otro paciente que lo han mandado a la farmacia. Está esperando por la medicina, se la prepara la enfermera. Y desde que se la tome se curará de la grima, que era la enfermedad que tenía. Se ha curado. Y vuelta a la enfermedad no tenía. Ahora hay que hacer... Como es todo el tutorial, pues básicamente nos van diciendo paso a paso. Ya tenemos ahí otro paciente.
I'm here to inform, Aquí el to correo. entertain, and to bring some small measure of sophistication Medellín y to a mantenimiento. drab little Ahora, lives. lógicamente, el hospital genera pues basura o las máquinas hay que arreglarla, la limpieza, entonces hay que contratar un bedel, que es el que se va a encargar de todo ese mantenimiento. Lo puedo poner en cualquier parte y voy a colocar dos extintores también. Voy a colocar, por ejemplo, uno aquí y otro, por ejemplo, aquí, a la recepción. Sí, los bedeles son los que reparan las máquinas, mantengan a la gente feliz. Con el tiempo los pacientes se aburren y tienen sed. Buscar un exhibidor de folletos. También hay que preocuparse de que los pacientes pues tengan los servicios esenciales cubiertos. Una máquina de aperitivo, lo voy a poner por aquí para si alguien quiere comprar algo de comer y beber, y una máquina de bebidas. Y claro, por eso también era necesario el bedel para encargarse de lo que es la limpieza. Por aquí lo tenemos. Después pueden mejorar las habilidades, pueden pedir ascenso los médicos y los empleados. Ahora hay que construir una sala de personal porque el personal se va agotando. Como veis por aquí te indica la energía que les queda, y entonces la sala de personal es muy importante. La sala de personal sí me gusta hacerla bastante grande porque luego se pueden desbloquear muchos objetos para ella. Y es mejor tener ya el espacio construido. Voy a poder colocar por aquí la puerta. A ver, por aquí. Por aquí la voy a poner. Ahora de momento solo voy a poner un sofá. Un sillón. Sí, lo voy a poner por aquí. Un par de taquillas. Voy a colocar unas ventanas por aquí y de momento lo dejo así, pero después por aquí, bueno, voy a colocar también un cuadro, por ejemplo, y una planta. Después ve aquí máquina de dardos, televisión, mesa para el café, puff futbolero, aparato de gimnasio. O sea, ya después puedes seguir desbloqueando mucho más. Uy, ¿qué he hecho? Le he dado a cancelar la construido rápido otra vez. Ya tenemos la sala de personal para que los empleados en su tiempo de descanso recuperen energía. Por aquí siguen yendo pacientes, a ver si puedo construir ya más salas. De momento aseo, lo siguiente que me va a pedir. Muy importante los baños del hospital. Lo voy a construir cerca de la entrada. Y así la gente no tiene que caminar mucho para llegar a ellos. Pongo la puerta por aquí. Por aquí. Gira la cámara. Voy a por aquí uno, por aquí otro y por aquí otro. Lavamanos. Voy a colocar aquí uno y aquí otro, y después secamanos. Voy a colocar uno por aquí, una papelera por aquí al lado del secamanos, y voy a colocar una planta para que... Ok, ya con esto tenemos ya un baño donde la gente puede... Es un baño para hombres y mujeres porque no se divide por sexo. Nos llegan nuevas noticias de enfermedades que podrían ser más difíciles de diagnosticar. Entonces claro, el juego cada vez se va poniendo mejor porque según avanza, los objetos, las enfermedades no paran de aumentar, cada vez más complicadas. Puede haber crisis, epidemias. Todo es todo muy básico ahora porque es el tutorial. Aquí consigue que el hospital sea nivel 3, cura 2 pacientes. Entonces hay que construir una sala de diagnósticos, que es para diagnosticar estas nuevas enfermedades. La voy a poner por ejemplo por aquí, para terminar de aprovechar este espacio. Aquí construyo la puerta. Y aquí la sala de diagnóstico. De momento la dejo así.
contrato un médico para... No, es lo que pide un enfermero. Es lo que pide la sala de diagnóstico. Hay uno aquí de 5 estrellas, lo voy a contratar. Voy a poner un banco en la puerta. Y pronto empezarán a desviar a gente a la sala de diagnóstico. Aquí entra la primera paciente, o el primer paciente. Diagnóstico general, diagnóstico en curso. Ahora veremos qué le diagnostican. Y si descubren nuevas enfermedades, pues habrá que construir nuevas salas para esas enfermedades. Y está diagnosticada, enviar a casa. Y se ha curado un paciente. Está con la consulta. Vamos a esperar a que se cure el segundo paciente para seguir avanzando. Que probablemente sea este, sí. Y era muy pronto habrá que construir salas de cura específicas para enfermedades concretas, desbloqueado enfermería. Ahora la enfermería, lo que tengo que construir la enfermería son las camas del hospital, que es muy importante para la gente que está convaleciendo. La enfermería sí es importante hacerla grande porque voy a colocar camas. Entonces voy a colocar por aquí la puerta, por aquí la mesa de trabajo del enfermero, aquí para cambiarse, y ahora vamos a colocar camas, que es lo importante. Vamos a colocar bastantes camas porque se suele llenar la enfermería bastante. Bueno, de momento voy a colocar 4, luego si veo que se me queda poco, construir alguna más. Voy a colocar aquí uno más para cambiarse. Voy a poner una taquilla en medio de estas camas. Y una ventana por aquí, porque después la otra parte la quiero aprovechar. De momento lo dejo así, coloco una papelera aquí, voy a colocar un extintor que tengo poco. Y ya con esto ya tenemos nuestra enfermería. De momento tenemos 4 camas, pero he dejado espacio para ampliarlo después. Construí 2 consultas contra 2 médicos. Entonces la enfermería me pide enfermero. Voy a contratar a un enfermero. Solo me salen estos, pues voy a contratar la de 2 estrellas. Y necesito más consultas porque una consulta se me está quedando pequeña para la cantidad de gente que está llegando. La segunda consulta, ¿dónde la puedo hacer? Voy a poner aquí, por ejemplo. Y así esté cerca la una a la otra. Aquí. Tenemos 2 consultas. Voy a contratar un médico, que voy necesitando ya más médicos. Aquí tengo, voy a contratar, los 2 son de 3 estrellas, voy a contratar a este. Cualidades: vejiga floja. Vejiga floja, no habla francés. Cree que una vez vio a Harrison Wolf. Claro, es que el juego es una risa. Yo ahora aquí no estoy entrando en los detalles, pero bueno. Ahora nos pide aquí ganar $15,000, que es por el dinero que va ingresando al hospital. Y ya como vemos, y este hospital es pequeño, o sea, ya después cuando avance el juego. Aquí no hay nadie de recepción. Voy a ver los empleados que tengo. Personal. Claro, auxiliares solo tengo 1, y entonces estará en su tiempo de descanso y se ha quedado la recepción sola. Eso hay que mirarlo muy bien, porque aunque tenga un empleado para la recepción, si se va a descansar, se queda la recepción sola. Entonces hay que tener mínimo 2 siempre para que se vaya. Ya se puso aquí el nuevo. Y en cuanto al resto, aquí tenemos los pacientes que hay ahora, la lista de enfermedades: cola larga, piel de gallina, grima, índice de curación, cura. Todo aquí está bastante.
Aquí ya tenemos un nuevo edificio, Clínica de Luz, que es para curar una enfermedad que se llama lumbreras. Voy a poner aquí el espacio, la verdad que no estoy aprovechando muy bien, pero lo pongo por aquí. Y aquí construye la máquina que cura la enfermedad. Aquí tenemos un paciente con la enfermedad lumbrera. Se ha sentado porque no había nadie en la consulta, pero ahora ya desde que entra el médico él va a entrar. Y aquí le van a curar la enfermedad. La misión que se me pide precisamente es curar a 3 pacientes con lumbreras. Se va a sentar en la máquina. Y aquí le cambian el bombillo que tiene en la cabeza, que era la causa de la enfermedad. Y ya le pone su cabeza nueva. Todas las enfermedades son así porque el juego se toma con humor. O sea, no han querido usar enfermedades reales para este juego. El original era igual. De hecho, las enfermedades son las mismas que en el juego original de los 90. Aquí hemos curado al primer paciente con lumbreras. Era el correo, que tengo aquí varios correos. Nuevo equipo médico ha descubierto la enfermedad lumbrera. Los pacientes, muy bien. Escudos. Nueva enfermedad, cara larga. Nuestro equipo médico ha descubierto una enfermedad. Una preguante mueca se produce al dormir en una postura extraña. Para irse a la cama con una escuadra y un cartabón. Ahí podemos ver las finanzas. Para poder controlar si estamos gastando demasiado, los ingresos. Ahora esta misión pues no hay que preocuparse mucho porque tenemos dinero de sobra, pero en las demás hay que gestionar muy bien. Aquí están los precios que también se pueden regular. Yo estos generalmente suelo dejarlos por defecto todos, no puedes aumentarlos o reducirlos, pero normalmente es suficiente dejándolos por defecto. Préstamos, si es necesario puedes pedir un préstamo. Eso ya para las misiones más avanzadas. Tenemos demasiados enfermeros, dice. Pero ¿cuántos enfermeros tenemos? 4, pero yo creo que son los necesarios para la farmacia. Tenemos uno de más a lo mejor, pero así cuando está descansando. Creo que con esta misión se termina ya esta primera fase, que cuando termina un escenario puedes pasar al siguiente o seguir jugando en este escenario. O sea, nada te impide, lo que creo que ya no se desbloquearían más edificios en este escenario. Hasta aquí llegaría lo que puedes construir. Pero después del juego, o sea, esto no es más que la punta del iceberg de todo lo que viene después. Vamos a esperar a que se cure un paciente más con lumbreras. Ahí tenemos ya la enfermería con los pacientes recuperándose de otras enfermedades. La enfermera va haciendo vigilancia. Aquí este paciente le está reclamando la atención. Mira, aquí llega ya un paciente con lumbreras, con lo cual ya la misión se terminará aquí. Primero fue a la recepción, le dijeron que fuera a la consulta, que es donde le van a diagnosticar, pues claro, aunque ya sepamos nosotros que tiene lumbreras, solo tiene que diagnosticar un médico. Aquí también la farmacia sigue curando pacientes. Aquí vemos que la máquina se está deteriorando. Podemos mandar al bedel a repararla. O si no, cuando se rompa nos saldrá algún aviso y habrá que mandarlo en ese momento. Se puede hacer con antelación. Aquí vemos a este médico que pronto se tendrá que descansar. Energía 39%. Y aquí tenemos a este paciente, que es el que nos falta para completar la misión. Cura a 3 pacientes con lumbreras. Aquí vemos un enfermero descansando. Y luego cuando les pongamos más cosas en la enfermería, en la sala de personal, pues se lo pasarán mejor. Pues les pondremos ahí minijuegos y cosas de esas. Uy, ¿este paciente aquí qué pasó? No se curó este paciente. Se muere, tratamiento fallido. Esto puede pasar, que no salga bien el tratamiento y entonces se convierte en un fantasma. Es raro que pase en la primera misión esto, pero puede pasar que se diagnostique mal o que el tratamiento no funcione.
lo que hace ahora es que este fantasma nos perjudica porque baja la reputación del hospital y aparte ensucia, con lo cual ya el Bedel va a tener que trabajar más. Hay que esperar ahora. Aquí hay otro paciente con lumbrera y si lo podemos curar. En lo que viene voy a colocar algunos objetos más en el hospital. Voy a colocar aquí otra papelera. Claro, tiene que limpiar lo que ha ensuciado el fantasma. Aquí llega por fin un paciente con la enfermedad lumbrera. Esperamos que esta vez el tratamiento vaya bien. Que a este pobre... Claro, el fantasma lo está asustando. Pero no hay manera de eliminar al fantasma. Creo que con el tiempo se irá. Pero a este pobre le falló el tratamiento. Vamos a darnos prisa a ver si vaya a la consulta donde le van a diagnosticar. Este diagnosticado lo mandan a la clínica de luz, que es donde se cura la enfermedad lumbrera. No hay médico. Vamos a ver si este médico enseguida, si hay un médico libre enseguida se va a la habitación y ya puede entrar. Creo que este se curará porque tiene todo bastante alto, dificultad para la enfermedad, posibilidad de cura 89%. Creo que este sí que no habrá problema en curarse. Y ahí está su cabeza nueva. Y aquí vemos ya que hemos completado la misión. Entonces el estimado del hospital se ha llevado una estrella. Bonificación. Y ahora tenemos dos opciones. O continuar en este hospital, que no hay ningún problema. Seguir gestionándolo. O lo lógico sería abrir el mapa. Y ya nos han dado acceso al segundo hospital, que ya será más grande. Habrá más casos de otras enfermedades. Se puede construir más edificios. Y bueno, básicamente este es el juego. Puede que suba más vídeos de fases más avanzadas, pero ya por ahora lo dejo aquí. Aquí vemos que este me han dado una estrella, puedo conseguir hasta tres estrellas. Y esta sería la nueva misión que puedo hacer, la nueva campaña. Con mi segundo hospital, en cualquier momento puedo volver a le doy aquí a continuar y sigo donde estaba, para seguir subiendo la reputación y conseguir las 3 estrellas. Pero de momento dejo hasta aquí el vídeo. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros. Hasta luego.